Hola, muy buenas, somos el equipo 6 y vamos a plantear nuestro problema propuesto junto con su solución. Vamos a comenzar leyendo el enunciado, el cual nos dice que se tiene un intercambiador de calor con 64 tubos de acero inoxidable, cada uno con un diámetro interno de 1.28 centímetros y un diámetro externo de 1.5 centímetros, con una longitud L de 0.8 metros. Se hace pasar un líquido problema a través de estos tubos y se enfría con agua considerada una temperatura A de 18 Celsius constante. Si el líquido problema entra a TP a 80 Celsius y tiene una conductividad de 0.5825 o bien 5825 10 milésimos watts sobre metro Kelvin y una viscosidad de 0.01053 kilogramos sobre metro por segundo, entonces nos va a pedir varias cosas. Entre ellas el inciso A, determinar la transferencia de calor Q en un solo tubo del intercambiador, así como graficar los perfiles de velocidad y de temperatura. Luego el inciso B nos pide que después de un tiempo se dice que no se le da el mantenimiento adecuado al sistema de bombeo, entonces va a tener ciertas trazas de un compuesto desconocido. Y entonces junto con la solución del problema se va a producir una generación de calor uniforme, la cual está dada como Q igual a 2.88 por 10 a la 3 watts sobre metro cúbico, y vamos a calcular la transferencia total de calor en el tubo a partir de estas nuevas condiciones, estableciendo un perfil de temperaturas. Bueno, siguiendo con nuestro problema, también tenemos inciso C y D. El inciso C nos dice, se cambian los tubos del intercambiador de calor por pares de placas paralelas, separadas por una distancia L igual a 1 milímetro, de modo que una es móvil a una velocidad de 9.16 metros sobre segundo y existe transferencia de calor hacia ambas placas. Por lo tanto, tenemos que calcular el calor transferido en toda la placa de longitud L igual a 0.5 metros, comparando con el inciso A y concluyendo además qué sistema es el más eficiente. Y el inciso D nos pide calcular la pérdida de calor por convección natural, considerando que es una tubería horizontal con temperatura externa TE igual a 75 grados Celsius, expuesto a agua a T igual a 18 grados Celsius, con diámetros interno y externo de D igual a 1.25 centímetros y D igual a 1.5 centímetros, respectivamente, con una longitud de tubería L igual a 0.5 metros. Y pues bueno, el inciso A, ya lo habíamos leído antes, pero lo volvemos a recordar, nos pide determinar la transferencia de calor Q en un solo tubo del intercambiador y graficar los perfiles de velocidad y temperatura. Para esto, tenemos que empezar a ver y analizar nuestro diagrama. Como podemos ver, el enunciado nos dice que es un intercambiador de calor, como lo vemos aquí, compuesto de 64 tubos de acero inoxidable. Por esta parte, está entrando un líquido problema que tiene propiedades constantes de K, viscosidad y temperatura B. Por este otro lado, está entrando agua a una temperatura TA, la cual enfría al líquido del problema, pasando por estos tubos. Y pues para verlo más detalladamente, podemos ver la vista de un solo tubo, que está aquí. Como podemos ver, el agua está pasando alrededor, o fluye alrededor del tubo, a una temperatura TA. Y también podemos observar que el tubo está compuesto pues por un diámetro interno, que es el verde, el que se representa aquí, que es igual a 1.28 centímetros, y un diámetro externo, que después es más grande obviamente que el diámetro interno, y está coloreado de azul, con un diámetro de 1.5 centímetros. Asimismo, la longitud del tubo en este análisis es de 0.8 metros, y por aquí mismo está fluyendo el líquido problema, el cual va a ser enfriado a causa del flujo de agua alrededor del tubo. Cabe considerar que aquí estamos más que nada diciendo que está transfiriéndose calor en toda la parte del tubo, debido pues a la transferencia entre el líquido problema y el agua.
Esta es la resolución de inciso A, inciso A del problema propuesto. Nos indica o nos pide que determinemos la transferencia de calor Q en un solo tubo del intercambiador de calor que se ha descrito previamente en el párrafo inicial o principal de nuestro problema. Después tenemos que graficar un perfil de temperaturas en la transferencia de calor que existe o que vamos a determinar. Muy bien. Para este inciso conocemos los siguientes datos, que son los diámetros internos y diámetros externos. Bueno, el diámetro interno y el diámetro externo. Y de ellos se sacan los radios. Esto se da en el inicio del problema. De la literatura obtenemos la conductividad, el coeficiente de conductividad térmica del acero y del agua, que son estos. Se hace la suposición de que nuestro líquido se encuentra en una temperatura uniforme de 80 grados centígrados, o al menos esa es la temperatura que se mantiene en los límites de nuestra tubería. Y por eso tenemos la temperatura superficial 1, que es la temperatura superficial interna de la tubería, la mantenemos a 80 grados centígrados. De ahí podemos determinar las propiedades como la conductividad que les acabo de mencionar y la viscosidad del agua, que también está a 80 grados centígrados y tiene este valor. Luego se menciona la longitud de la tubería, que es de 0.5 metros, y a partir del inciso D, que se va a explicar después, se conoce un valor del coeficiente de convección del agua fría que está externa a la, bueno, en el intercambio de calor, que también hace una transferencia por convección. Muy bien. Entonces, esas son las condiciones del problema o las suposiciones que nosotros hicimos. Tenemos un estado estacionario, mantenemos la densidad de la viscosidad constantes, tenemos un flujo unidireccional en R y no tenemos una generación de calor. Debido a esta última condición, podemos plantear un circuito de resistencias, que es el siguiente que se muestra aquí, donde la temperatura S1 es la temperatura interna de la tubería, la temperatura S2 es la temperatura externa de la tubería y la TA, la temperatura A, la temperatura del agua. Entonces, entre la capa interna y externa de la tubería existe una conducción de calor y entre la externa y el agua existe una convección. Y bueno, entonces tenemos que el calor transferido de manera total desde el líquido interno hasta el agua externa, bueno, entre las dos aguas, es igual a la diferencia de temperaturas entre la resistencia total. La resistencia total es determinada por la suma de las resistencias que se observan en nuestro diagrama de resistencias. Y bueno, la diferencia de temperatura, pues es eso, la temperatura del agua que contiene la tubería menos la temperatura del agua que está fría afuera de la misma tubería. Después de realizar los cálculos, bueno, realizamos sustituciones, hacemos operaciones y nos da un resultado de 1576.2992 watts. A partir de la ley de Fourier también, establecemos una fórmula para cualquier temperatura entre el intervalo del radio interno y el radio externo de la tubería para hacer un perfil de temperaturas por conducción que se delimitaron aquí con líneas punteadas, en donde la TS1 es la temperatura interna de la tubería y la TS2 es la temperatura externa. Se puede observar que existe un perfil lineal porque tenemos una transferencia por conducción. Hacia la izquierda, pues tenemos todo lo que es el líquido que va dentro de la tubería, que es agua caliente, y después del límite de la TS2, tenemos lo que es la transferencia de calor por convección, y está para acá afuera. Vamos a pasar al inciso B. Primero vamos a leer el enunciado, el cual nos dice que después de cierto tiempo no se le da el mantenimiento adecuado al sistema de bombeo. Por ello se van generando varias trazas de un compuesto desconocido, junto con nuestra solución problema. Esta combinación nos va a producir una generación de calor uniforme de 2.88 kilowatts sobre metro cúbico y nos pide determinar la transferencia total de calor en el tubo a estas nuevas condiciones y establecer un perfil de temperaturas. Vamos a pasar al diagrama, que va a ser una forma de representar este problema más sencillo. Primero mencionar que es el mismo intercambiador de calor del inciso A,
solo que ahora los tubos pues van a tener ciertas trazas. Vamos a seguir con la vista de un solo tubo, y este tubo tiene una longitud de 80 centímetros o 0.8 metros, tiene un fluido afuera que es el que lo está enfriando, que en este caso es el agua a una temperatura TA, y nuestro tubo va a tener dos diámetros, un diámetro externo de 1.5 centímetros que está dado por el círculo azul, y un diámetro interno de 1.28 centímetros que está dado por el círculo verde. Nuestro líquido problema está fluyendo desde la parte izquierda a la derecha, pasando por las trazas, por supuesto. Las trazas las estamos representando con círculos, y pues son trazas de un compuesto desconocido, como bien nos lo dice el problema. Va a haber algo interesante, es que pues tenemos ya un calor del inciso A, el cual es la flecha morada. Ese es nuestro calor del sistema, pero ahora tenemos el otro calor, el calor que se está formando debido a las trazas, y está dado por la flecha gris. Ahora sí, vamos a pasar a la resolución de dicho inciso. Para el inciso B planteamos una situación hipotética en la que de nuestro sistema, en nuestro intercambiador de calor, pasa un tiempo en el que, digamos que se ponen en malas condiciones, en el que no existe mantenimiento, de modo que al momento de entrar nuestro agua caliente entra con otros residuos en los que suponemos que existe una reacción, y dicha reacción genera una generación de calor. De modo que nuestro inciso B es similar, muy similar al inciso A, pero tenemos la diferencia en la que consideramos una generación de calor, la cual es función del radio, y la establecemos aquí en los datos que ponemos del inciso B, donde la generación de calor es igual a una generación de calor cero, una base, una generación de calor inicial, multiplicada por el radio. Decidimos poner la generación en función del radio o como función, para analizar este tipo de problemas, cómo sería o cómo puede ser el comportamiento de nuestro perfil de temperaturas, a partir de ponerlo como función de alguna otra cosa y no como un valor estable. Y bueno, eso es lo que se hizo aquí. El resto de los datos también se vieron en el inciso A, entonces son prácticamente los mismos. Y bueno, a pesar de la generación de calor, también estamos considerando que los valores de la conductividad y la viscosidad se mantienen estables dentro de nuestro rango de temperaturas. Y bueno, esas son las condiciones de nuestro problema, que son casi las mismas. Tenemos nuestro escenario, tenemos la densidad y la viscosidad constante, un flujo unidireccional en R, pero esta vez tenemos una generación de calor Q, que como hemos visto es función de Q0 y de R, donde Q0 es una generación de calor base y R pues es el radio de nuestro cilindro o nuestra tubería. Entonces, para hacer para plantear el calor transferido, porque eso es lo que queremos saber, cuánto calor se transfiere ahora que existe una generación de calor interna, partimos de hacer un balance de nuestro sistema de energía. Y bueno, partimos de esta ecuación en la que como solo existe un flujo unidireccional en R, las aportaciones pues, en el eje angular y en el eje axial se cancelan, la Q se mantiene, pero como es estado estacionario también, la derivada de la temperatura con respecto al tiempo pues se hace cero y se va a este término, de modo que se nos simplifica que tenemos aquí. Tenemos que con la ecuación de generación de calor que hemos propuesto, la sustituimos aquí, de modo que procedemos a hacer las integraciones, ya considerando la Q0 como parte de nuestra ecuación y como es función del radio y todo se está integrando en función del radio. Bueno, pues esto nos va a afectar a nuestra ecuación de temperatura final que nos vaya a quedar. Después de hacer las respectivas integraciones, tenemos que la temperatura en función de ello, pues es esta ecuación de aquí, en la que todavía tenemos nuestras constantes, constante 1 y constante 2, y estas son las condiciones fronteras que vamos a tomar, en donde decimos que en R0, es decir, en el centro de la tubería, tenemos una temperatura máxima,
Y en el radio interno, es decir, en la pared interna de nuestra tubería, bueno, pues tenemos a nuestra temperatura superficial 1, que nosotros la consideramos idéntica a la del problema anterior, de modo que nuestra temperatura máxima sea mayor a nuestra temperatura superficial, porque existe esta generación de calor. Bueno, haciendo las respectivas sustituciones con respecto a las condiciones fronteras, la temperatura máxima se nos iguala a la constante 2, y de ahí tenemos una condición 1, que es función de las temperaturas. Y aquí al sustituirlo, temperatura superficial 1 y todo lo demás de esta ecuación, podemos despejar nuestra constante 1, que es esta de aquí. Al final sustituimos los valores de la constante 1 y la constante 2 en la ecuación de temperatura inicial que tenemos, y pues nos queda esta temperatura de aquí larga, que nos da el comportamiento de nuestra temperatura en el interior de nuestra tubería. Y bueno, como lo que nos interesa es el flujo de calor, nosotros vamos a decir que el flujo de calor es el calor que sale en R igual a RI, es decir, en la pared de nuestra tubería interna. Entonces, para eso lo igualamos con la ecuación de la ley de Fourier, que es menos K por la diferencial de temperatura con respecto del radio. Y este de aquí, este diferencial de temperatura con respecto al radio, lo obtenemos del anterior, que está aquí, pero ya con los valores sustituidos de las constantes. Y bueno, después de toda la álgebra y todas las operaciones que se hacen aquí, al final nos da esta ecuación de aquí, que es esta última de aquí. No sé si se ve que señalo con el mouse. Y bueno, antes de calcular el calor que está saliendo, tenemos que determinar la temperatura máxima, porque esta es una variable que no conocemos, pero que se puede determinar conociendo que la derivada de la temperatura con respecto de R, para hacer la temperatura máxima, tiene que ser 0. Y bueno, pues la vamos a evaluar en R igual a 0, que dijimos que está en el centro. Y bueno, se hace el álgebra respectivo, partiendo de la misma ecuación de la derivada de temperatura con respecto de R. Y al final nos queda la temperatura máxima aquí como igual a la temperatura superficial 1 más Q0 por el radio interno al cubo sobre 9 veces la conductividad. La conductividad de nuestro fluido interno, que lo vamos a considerar constante como igual a la del agua. Hacemos las sustituciones y nos da esta temperatura máxima final, que es de 353.150047 kelvins. Y entonces, una vez que tenemos el valor de nuestra temperatura máxima, podemos retomar el cálculo del flujo de calor, que es la ecuación que ya habíamos planteado en la diapositiva anterior, pero ahora ya conocemos la temperatura máxima. Entonces, si hacen las sustituciones de los valores con sus respectivas unidades, de modo que al final nos queda 0.01302 watts sobre metro cuadrado. Una vez resueltos el inciso A y el inciso B, vamos a pasar al inciso C, recordando lo que nos planteaba. Se dice que se cambian los tubos del intercambiador de calor por pares de placas paralelas separadas por una distancia de L igual a 1 milímetro, de modo que una de las placas pues es móvil a una velocidad de 9.16 metros sobre segundo y que existe transferencia de calor hacia ambas placas. Entonces nos pide calcular el calor transferido en toda la placa de longitud L igual a 0.5 metros y comparar este mismo calor con el del inciso A, el cual tenía pues tubos en su interior, y asimismo concluir que el sistema es el más eficiente. Vamos a pasar al diagrama para visualizarlo mejor. Como nos dice el problema, ahora van a ser placas paralelas en lugar de tubos. Podemos ver que aquí está cada placa paralela, y pues estos intercambiadores se conocen como intercambiadores de placas y armazón. Como podemos ver, primeramente aquí está el espaciado entre una placa y otra, el cual es de 1 milímetro, como podemos ver aquí. También nos plantea una longitud de cada placa, de cada una de estas placas, de 0.5 metros. Y asimismo nos habla de una placa móvil, la cual nosotros pusimos como si fuera esta, de 9.16 metros sobre segundo,
y por lo tanto si hay una placa móvil, pues hay una placa estacionaria, la cual su velocidad es igual a 0 metros sobre segundo. Bueno, pues todo esto va a provocar cierto calor, el cual necesitamos nosotros cuantificar. Y como nos dice que el calor está pasando o está transfiriéndose entre ambas placas, pues por ello ponemos esta línea morada, la cual va de una placa a otra, y es el calor el que tenemos que calcular en este espacio entre las dos placas. Muy bien. Para el inciso C, tenemos que cambiamos las condiciones de nuestro intercambiador de calor, en las que en vez de tener intercambio a través de tuberías, de tubos cilíndricos pequeños, hacemos nuestro intercambio de calor a través de pares de placas paralelas separadas por una longitud muy pequeña que nosotros planteamos de 0.001 metros, es decir, 1 milímetro. De modo que podemos trabajar nuestras placas paralelas como un fluido paralelo, similar a lo que habíamos visto en los problemas del flujo de Coué. Y muy bien. Después de obtener esto, vamos a también hacer un perfil de temperaturas, pero para nuestro sistema entre las placas. Y bueno, entonces tenemos aquí todas las condiciones del problema a las que estamos trabajando en este inciso. Tenemos un escenario, establecemos un flujo incompresible, un fluido incompresible y newtoniano, de modo que las variables de densidad y de viscosidad, inclusive la de conductividad, se mantengan constantes a lo largo de nuestro problema. En este caso no vamos a tener generación de calor, nada más vamos a cambiar la geometría de nuestro sistema y vamos a suponerle una temperatura de placas constante a lo largo pues, de toda la placa. Y bueno, vamos a también a suponer que tenemos un flujo a causa del movimiento de la placa que se menciona en el mismo inciso, de modo que la diferencial de temperatura con respecto de la posición, con respecto de X, vamos a ser 0 y bueno, esta velocidad creo que la da el mismo problema, que es de 9.16 metros sobre segundo. Bueno, aquí está la última suposición, en la que es el flujo paralelo, la necesitamos para trabajar este problema con un flujo de Coué, y pues bueno, es un análisis bidimensional en X y Y, en la que se tiene un mayor aporte en Y. Bueno, empezamos sacando nuestra ecuación de momento, en la que como tenemos V igual a 0, entonces el término de aquí se nos va, y nos queda que la parcial de U con respecto de X, pues también es 0. A partir de eso nos vamos con la ecuación de momento. La otra era de continuidad, esta es la de momento. Y luego, bueno, pues con las condiciones de que la parcial de U con respecto de X es igual a 0. Con que V con que V y es igual a 0, pues hacemos todas las cancelaciones que se ven aquí en las flechas de rojo, de modo que se nos reduce toda nuestra ecuación a esta de aquí. Como se menciona inicialmente en las condiciones, tenemos una viscosidad constante, y pues de modo que podemos sacarla de nuestra derivada, y pues bueno, se nos reduce en general a este de aquí. Integramos dos veces porque tenemos una integral de segundo grado, y pues nos queda hasta el final nuestra ecuación de la velocidad en función de Y, que es esta de aquí. Tomamos las condiciones fronteras en que en 0 no tenemos ninguna velocidad, suponemos que la placa de abajo es estacionaria, la placa superior es la que se mueve, con una velocidad máxima igual a 9.16 metros sobre segundo, y pues bueno, está a una distancia L que pues habíamos dicho que era de 1 milímetro. Haciendo las sustituciones de la ecuación anterior de U en función de Y, con nuestras condiciones frontera, tenemos que la constante 2 es 0, la constante 1 es la velocidad máxima entre L. Y bueno, sustituimos estas constantes en la ecuación original de la velocidad en función de Y, y nos queda esta ecuación de aquí. Ahora nos vamos con la ecuación de balance de energía. De ahí suponemos que la temperatura de las placas
es constante a lo largo del eje X, bueno, pues la derivada de T con respecto de X pues es 0, no tenemos una generación de calor, y, bueno, como V es 0 y la derivada de T con respecto de X es 0, pues también se nos van estos dos términos, y se reduce a esta expresión de aquí, en la que también tenemos la conductividad térmica K constante, y bueno, pues se reduce a esta expresión de K. Pero todavía nos falta conseguir la difusividad, y esa es la que vamos a determinar. Bueno, con la misma ecuación que se plantea aquí, como ya habíamos sacado, como V es 0, este término se nos va, ya habíamos planteado inicialmente, bueno, habíamos sacado que la derivada de U con respecto de X, pues también se nos va, y todas las que tengan V también se nos va, y esta es igual a esta, entonces se nos va. De modo que nos queda esta expresión de aquí, y bueno, con el valor obtenido de la derivada de U con respecto de Y, para la ecuación de momento, que es de aquí, igual a U max sobre L, pues la podemos sustituir en la ecuación que recién conseguimos para darle un valor y sustituirla en el balance de energía que habíamos dejado pendiente. De modo que al final nos queda esta ecuación de aquí, en la que la parcial con respecto de Y de la derivada de T con respecto de Y es igual a menos mu sobre K, es decir, menos la viscosidad sobre la conductividad, es por la velocidad máxima sobre L al cuadrado. Integramos de forma sucesiva porque tenemos una integral de doble grado o dos integrales seguidas. De modo que al final nos queda la ecuación que se presenta aquí, que es la temperatura en función de Y, pero todavía sin evaluarla en las condiciones frontera. Para eso estamos considerando temperaturas fijas con un mismo valor entre ambas placas porque tenemos un sistema simétrico y y son estos valores de aquí. Aquí hubo un error de U y en vez de U debería ser T, pero que la temperatura es igual a la temperatura inferior porque la temperatura de la placa inferior es igual a 0, y aquí debe ser una temperatura igual a la temperatura superior porque está en Y igual a L. Hacemos las sustituciones en nuestras condiciones frontera, de modo que la constante 2 nos queda igualada a la temperatura inferior y la constante 1, pues bueno, nos queda igualada a esta expresión. Sustituimos los valores de las constantes en la función inicial de la temperatura en función de Y, de modo que nos queda esta expresión de aquí. Aquí se cancela TS menos TI porque estamos considerando temperaturas fijas y con el mismo valor. Es decir, la resta de TSI menos TI nos da 0. Entonces, este factor de aquí se nos anula y se nos va. De modo que nada más nos queda esto de acá. Para calcular el flujo de calor, se propone a través de la ley de Fourier en una de las placas. En nuestro caso, pues, en general puede ser tanto en la placa superior o en la placa inferior, porque estamos considerando pues, que existe una simetría, que las placas son iguales, entonces se puede hacer análisis en cualquiera de las dos, pero nosotros decidimos hacerla en Y igual a L, es decir, en la placa superior. De nuevo aquí se nos va el TS menos TI porque pues, son iguales, TS igual a TI, y se nos va esto, se nos hace 0. Ya, bueno, anteriormente habíamos propuesto esto a partir de la ley de Fourier de menos la conductividad por el cambio de T con respecto de y esta ecuación la obtenemos de anterior a las condiciones frontera, que viene siendo este de aquí, pero ya con la constante 1 sustituido. Y bueno, se hace la álgebra correspondiente y habiéndolo propuesto otra vez a la ley de Fourier, se repite como para que quede bien claro, queda esta expresión de aquí, que es la viscosidad por la velocidad máxima sobre L cuadrado por L menos la viscosidad por la velocidad máxima cuadrado sobre 2L. Se hacen las sustituciones numéricas y nos queda un flujo de calor igual a 44.1763 watts sobre metro cuadrado. Luego hacemos un planteamiento del perfil de temperatura para las placas con la ecuación de temperatura que se obtiene anteriormente de un rango desde 0 a 0.001, que es el ancho de nuestro par de placas paralelas. Y bueno, se obtienen los valores de temperatura en Kelvin, se observa una parábola inversa y de hecho, pues si se puede notar, los rangos de temperatura son muy pequeños, es decir, que la temperatura no cambia demasiado
esté dentro de nuestra placa paralela. Para hacer esto, necesitamos determinar la temperatura de la placa I, porque si se fijan aquí, aquí tenemos una TI que no la definimos. No está definida desde el inicio. Entonces, para determinarla, lo que se hizo fue determinar, o sea, a partir del flujo de calor que se calculó de suponemos que el flujo de calor que sale de nuestra parte de placas paralelas es el mismo que entra hacia el líquido frío, el agua fría que está en el exterior. Entonces hacemos el cálculo de la placa externa, o sea, hacemos una transferencia de calor por convección en la que utilizamos que el calor es igual este, al coeficiente de convección H por la diferencia de temperaturas. Y bueno, tomamos que la temperatura exterior de la placa paralela es igual a la temperatura interior de la placa paralela. En este caso se hace esta suposición, no como en el inciso anterior, que tenemos dos temperaturas diferentes de la tubería. En este caso se toma la misma. Entonces, a partir de esa transferencia de calor por convección del agua fría hacia la placa paralela, o sea, hacia una de las placas paralelas, se toma una de las temperaturas de las placas y como ambas placas tienen la misma temperatura, porque así se definió, bueno, pues así tenemos la TI, que es la que necesitamos para establecer nuestro perfil de temperaturas en función de Y, que es este de aquí. Vamos a pasar a nuestro último inciso, el inciso D. Y primero leer el enunciado. Calcula la pérdida de calor por convección natural considerando que es una tubería horizontal con una temperatura externa TE de 75 Celsius, expuesto a agua a una temperatura de 18 Celsius. Vamos a contar con diámetro interno y externo. El diámetro interno va a ser de 1.25 centímetros y el externo de 1.5 centímetros. Y vamos a tener una longitud en la tubería de 50 centímetros o bien 0.5 metros. Vamos a pasar al diagrama para poder visualizar este enunciado. Aquí en el diagrama estamos visualizando un tubo, el cual, como les dije, pues tienes dos diámetros. El diámetro interior está dado por un círculo verde y el diámetro exterior está dado por el círculo azul marino. La longitud, pues, es la línea roja. Y tenemos el fenómeno de convección natural. El fenómeno de convección natural lo representamos con esas dos líneas onduladas, esa que va hacia arriba y esa que va hacia abajo. Sin embargo, pues este fenómeno se da hacia todos los lados. La temperatura de 18 Celsius está expresada por el fluido, el cual está pues por encima de nuestro sistema, es el que nos está enfriando, el agua en este caso. Y la temperatura externa de la tubería se va a mantener en 75 Celsius. Entonces, ahora ya entendido el diagrama, vamos a pasar a la resolución. Entonces, para la resolución del inciso D, tenemos la temperatura de la pared, que son 75 grados centígrados o 348.15 Kelvin. Y también nos da la temperatura del fluido que está pasando por la parte de afuera, que son 18 grados centígrados o 291.15 Kelvin. También tenemos el diámetro exterior, que es de 1.5 centímetros o de 0.015 metros, y la longitud de la tubería, que va a ser de 0.5 metros. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el valor de la temperatura TF, que esto va a ser igual al promedio de la temperatura de la pared y la de la temperatura del fluido frío. Y nos da una temperatura de 319.65 Kelvin. Del apéndice 2 del libro de Jankoplis podemos realizar las debidas interpolaciones con este dato de TF y conocer las propiedades físicas justamente evaluadas a la temperatura de 319.65 Kelvin. Y obtenemos el valor de la densidad, de la viscosidad, de beta, de la conductividad y del número de Prandtl. Todas estas en sistema internacional por conveniencia. Entonces también podemos calcular el valor de AT, que simplemente es la diferencia entre la temperatura de la pared y la temperatura del bulk o del fluido. Nos da de 57 Kelvin. Siguiendo con las operaciones, tenemos la expresión del número de Grashof, que es igual a la longitud de la tubería al cubo por la densidad al cuadrado por la gravedad por beta por A por T, por AT.
dividido entre la viscosidad, al cuadrado. Para cilindros horizontales tenemos que cambiar L por el diámetro externo D. Entonces simplemente hacemos ese cambio y nos queda esa nueva expresión. Y simplemente sustituyendo los valores, nos queda esta expresión de aquí ya sustituida, que es 0.015 metros al cubo por 990.7173 kilogramos sobre metro cúbico, que esa es la densidad al cuadrado por la gravedad, que tomamos como 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, por el valor de beta, que es de 3.8 por 10 a la menos 4,1 sobre Kelvin, por la diferencia de AT, que es 57 kelvines, todo esto dividido entre la viscosidad, que va a estar elevado al cuadrado, y es de 6.04212 por 10 a la menos 4 kilogramos por metro por segundo. Y entonces tenemos este valor este número de Grashof de 1.928.066.628. Y tenemos que hacer el producto de este número de Grashof por el número de Prandtl. El número de Prandtl pues ya lo habíamos definido anteriormente. Hacemos esta multiplicación por 3.953 y nos da un valor de 7.621.647.38. Este valor tenemos que ubicar en qué intervalo de la tabla 4.7-1 queda. Entonces nos damos cuenta que ese valor está en el intervalo de 10 a la 4, entre 10 a la 4 y 10 a la 9, justamente este. Y para este valor rescatamos de la tabla el valor de A y el valor de M. El valor de A pues va a ser de 0.53 y el de M se puede apreciar que va a ser de 1/4. Justamente aquí tenemos estos valores que rescatamos y tenemos la expresión del coeficiente de convección natural. Y aquí lo único que hacemos es despejar justamente el coeficiente de convección pasando la conductividad, multiplicando por el otro lado y el diámetro dividiendo. ¿Ok? Entonces ya tenemos todos esos factores conocidos, ya podemos conocer el coeficiente de convección natural. Entonces, simplemente sustituyendo A es igual a 0.53, el producto del número de Grashof por el número de Prandtl ya habíamos definido anteriormente. M dijimos que es 1/4. La conductividad va a ser 0.639065 watts sobre metro Kelvin. Y el diámetro sigue siendo 0.015 metros. Dándonos como resultado una coeficiente de convección natural de 1186.42928 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Con este coeficiente, pues ya podemos conocer el calor transferido o perdido, pero antes tenemos que definir cuál va a ser nuestra área de transferencia de calor. En este caso, esa área de transferencia de calor va a ser igual a pi por el diámetro por L. Simplemente hacemos estas operaciones y nos da una área de 0.023562 metros cuadrados. Ahora, la expresión para el calor, pues es la que ya habíamos visto, que es H, que es el coeficiente de convección, que ya lo definimos anteriormente, el área que le acabamos de calcular, y la diferencia de la temperatura de la pared menos la temperatura del bulbo del fluido frío. Simplemente sustituyendo el valor de H que definimos anteriormente de 1186.42928 watts sobre metro cuadrado por Kelvin, multiplicado por el área de 0.023562 metros cuadrados, y haciendo la diferencia, que esta ya habíamos definido que era de 57 kelvines, entonces tenemos una transferencia de calor o pérdida de calor de 1593.4148 watts. Gracias por su Gracias por atención. su atención. El equipo 6 les desea El equipo 6 les feliz desea Día del Muertos. feliz Día del Muertos.